Urgía, pues, despertar a los minions de sus células, para que el hombre empezara a evolucionar y recuperara sus facultades y poderes temporalmente desactivados. A esos pequeños intentos, como el que acabamos de ver, se deben los resultados de la tecnificación actual y futura de la sociedad terrestre, subrayó Zai. 80. Sin embargo, no se ha conseguido muchos adelantos científicos positivos, le interrumpí. Se ha progresado bastante, amigo. El hombre, en los últimos siglos, ha logrado un admirable avance científico. Los terrícolas están descomponiendo el átomo y así se acercan al Minius, el principal factor de la existencia. Tienen máquinas voladoras y de las que viajan sobre y debajo del agua. Tienen industrias que producen vitaminas positivas, que ustedes llaman medicinas, para con ellas fortalecer las células hasta cierto punto, y están empezando a construir máquinas para vuelos espaciales, semejantes a las nuestras. ¿Acaso me vas a decir que los hombres están fabricando platillos voladores como los que tienen ustedes? Le dije riéndome en son de burla. Como los nuestros, exactamente, no. Pero muy semejantes, sí. Este es el más reciente descubrimiento de los terrestres, por eso no está divulgado, y, además, a estas máquinas les falta todavía perfeccionar varios detalles. Observa la pantalla y te darás cuenta de todo, sugirió Zai amablemente. Miré en la pantalla y vi algo insólito. Aquel misterioso aparato mostró un lugar de la Tierra, con bosques y praderas, en el que se veían gigantescos arsenales y decenas de vehículos en forma de platillos, semejantes a los que yo había visto en mis encuentros anteriores con los extraños. Algunos estaban terminados, otros en fabricación y a unos cuantos los pilotos los estaban sometiendo a pruebas de vuelo, zigzagueando entre las quebradas, montañas, bosques y campos. Aquellas máquinas tenían forma y color idéntico a las naves que había visto en mis dos primeros encuentros con los forasteros y volaban a una velocidad muy considerable, pero su iluminación y el zigzagueo eran muy inferiores. Ese espectáculo me asombró. En mi pensamiento llegué a la conclusión que los extraños visitantes podrían ser espías de esa parte de la Tierra en la cual acababa de ver aquella rara industria. Me quedé en silencio. Mi alteración por la sorpresa, era tan grande que todo eso me 81 parecía una pesadilla onírica. Zai interpretó mi pensamiento y poniendo su mano sobre mi hombro, dijo. No te alteres, amigo, los hombres han iniciado nuevas épocas, y por eso estamos acá, entre ellos. Existe la posibilidad que dentro de pocos siglos, los terrícolas y los apunianos vivamos como una sola familia. Dijiste que los vehículos en forma de platillos, fabricados por los terrestres, son inferiores a los apunianos en velocidad. ¿Podrías decirme las otras diferencias? Interrogué por curiosidad. Sí, ¿por qué no? La velocidad de las máquinas fabricadas por los terrestres es apenas unas decenas de veces superior a la del sonido, mientras que las de los apunianos vuelan a cientos de millones de kilómetros por segundo. Las fabricadas por los hombres todavía no han dominado la desgravitación y dejan huellas donde se posan. Además, no tienen pantallas del tiempo ni aparatos para la desintegración e integración. Tampoco iluminación positiva ni otros complementos indispensables para viajes intergalácticos perfectos. Mas todas esas deficiencias serán superadas por el hombre en un futuro próximo. Y si decide sinceramente practicar la paz y la unión fraternal, para poder dedicarse por completo al estudio y al trabajo, lo conseguirá muy pronto. Observa los sucesos del futuro. Mira este, por ejemplo, dijo señalándome la pantalla. Miré hacia allá y vi un suceso no menos sorprendente que el primero. Los hombres en sus máquinas volaron hasta la luna y se posaron en su superficie. A continuación vi ciudades volantes dirigidas por los hombres para explorar el espacio, la visita, descenso y poblamiento de otros planetas, viajes por las galaxias, la lucha de clases en la Tierra, la desorganización del trabajo y del estudio, originada por la negatividad del dinero, y también vi una nueva organización de la sociedad terrestre, que puso fin al sufrimiento y lo convirtió en bienestar positivamente irradiado por la unión, igualdad y armonía entre todos los seres. La difícil vida terrestre se transformó de repente en un poderoso generador que iluminaba con sabiduría a nuestra galaxia y al universo.
mientras frente a mis ojos desfilaban las escenas positivas y negativas del futuro de los habitantes de la Tierra, guerras y adelantos, donde surgían los hombres 82 con ideas y hechos creativos y favorables al bien para la vida y que por eso morían asesinados, sentí angustia, y sin poder dar crédito a lo que acababa de ver, suspiré preguntándome: ¿llegará el día en que los humanos sean amigos los unos de los otros? Te aseguro que vendrá. Demorará tal vez, habrá luchas y dificultades, pero la unión y el amor de los seres pondrán un día fin a toda desunión y disgregación, subrayó Zai. Quispe se persignó. Ivanka lo miró, sonrió y dijo: espero que no te hayas asustado de lo que has visto, y si no tienes miedo seguiremos viendo más sucesos, ahora de esta zona, acentuó mirándome fijamente. No me asustaré, amiga. No importa que yo sea foráneo. Me gustaría ver el futuro de esta región porque la quiero como si fuera mi tierra natal, suplicó él. Entonces, allí lo tienes, señaló Ivanka. De pronto, en la pantalla apreció la zona del callejón de Huaylas. Luego el río Santa mostró su misteriosa cuenca con las 160 lagunas celosamente resguardadas por los picos nevados de la Cordillera Blanca. A continuación desfilaron los cataclismos que había soportado esa zona en el pasado, desde la explosión del planeta Apu que originó la formación de muchas galaxias. Después de hacernos ver las catástrofes pasadas, la pantalla del tiempo nos mostró las alteraciones que aquella región sufriría en el futuro. Una avalancha, originada por el desprendimiento de un casquete glaciar del Huascarán, arrastró al pueblo de Ramrairka. A continuación apareció otro gigantesco alud del nevado del Huascarán, que al rodar por la tierra de temperatura abrigada, originó un huaico aterrador, el cual arrastraba piedras, árboles y rocas. Llenó de lodo las quebradas y sepultó en su camino a la ciudad de Yungay y a muchos miles de personas. Luego, en la pantalla del tiempo surgió algo espantoso. Un terremoto sacudía la Cordillera Blanca, la nieve se derrumbaba y las aguas de las lagunas se desbordaban originando un 83 terrorífico aluvión que arrasó todo el territorio. Un triste y desesperante panorama reemplazó al hermoso paisaje de las aldeas y ciudades andinas. En el lugar donde habían existido plazas, parques y bellezas naturales, obras maestras de las civilizaciones inca y europea, se veían ahora rocas y barrancos que asustaban. Aquella escena me horrorizó. Miré a Zai y le pregunté consternado: ¿se puede evitar esa catástrofe? Sí, con una sincera decisión de los hombres se lograría prevenir ese y los otros cataclismos. ¿Cómo? Interrogué. Zai se quedó pensativo unos instantes. Luego respondió: organizando una evacuación de todas las ciudades y aldeas que se encuentran en la región. Luego se tendría que fundir los nevados con productos químicos o bombardearlos, y después, cuando termine el huaico, reforzar los bordes de las lagunas y poblar la zona de nuevo. Sé que eso es trabajoso, pero también es el único modo de evitar la catástrofe y posibilitar la tranquila vida futura en esa región, durante miles de años. ¿Podrían ustedes impedir esa destrucción? En caso de encontrarnos acá cuando ocurra, sí. Lo hemos impedido varias veces, pero si estuviéramos en otro lugar en el espacio, no estará a nuestro alcance. Los obstáculos para la vida existen en todas partes del universo, continuó Zai. Ellos, igual que los seres, son producto de casualidades. De pronto surgen, se manifiestan, actúan y se transforman. Mas a nosotros, los que estamos soportando su negatividad, nos toca conocerlos científicamente para poder corregirlos. El planeta Apu también ha sufrido un sinnúmero de daños causados por fenómenos naturales y los seguiría sufriendo aún, si no nos hubiéramos esforzado en investigar para encontrar las soluciones. En Apu tenemos un conjunto de 84 sabios que se dedican a estudiar, conocer y corregir los fenómenos negativos que afectan de uno u otro modo la vida en la galaxia. Para proteger la vida estamos obligados a una vigilancia permanente y a realizar trabajos especiales, tales como desinfectar el espacio, controlar las manifestaciones atmosféricas y la iluminación, regenerar las especies por medio de la fecundación de células obtenidas por síntesis química. ¿Qué significa regenerar las especies, amigo? Pregunté a Zai por curiosidad. Las galaxias, durante sus viajes por el espacio, pasan por zonas negativas que atacan a las células en diferentes formas.
Las consecuencias de esto empiezan a manifestarse después con decadencias diversas, psíquicas y físicas, que luego de un tiempo influyen en los componentes genéticos, lo cual es problemático de corregir. ¿Cómo resuelven esa dificultad, entonces? Me agrada responderte, amigo, contestó Zai. El que pregunta tiene interés por saber y eso es una cualidad positiva, recalcó. Luego prosiguió. La única manera de corregir ese fenómeno es la reproducción artificial de los seres. ¿Cómo se logra eso? La sociedad apuniana practica dos maneras de procreación. Una por el coito, en la Tierra considerado placer individual, y otra es por procedimiento artificial, mediante las células procreativas producidas en laboratorio. En sus dos formas, la procreación es lo más sagrado para los apunianos, porque es una creación celular, subrayó. Sigue viendo la pantalla, amigo, prosiguió Zai. Yo obedecí. En ella apareció un laboratorio equipado con unos aparatos para mí desconocidos. Un hombre de aspecto agradable, manipulaba instrumentos y mezclaba ingredientes en un envase de un material parecido a la esponja, que tenía la forma de un enorme riñón posicionado horizontalmente, y luego lo depositó en otro aparato de paredes transparentes. 85. ¿Para qué sirve este artefacto? Dije de repente. Es la máquina acondicionada para la gestación de los futuros bebés, respondió Zai. Estos aparatos, continuó, se encuentran impregnados densamente de iones positivos y son mucho más efectivos para el perfecto desarrollo del feto que el útero, subrayó. Mire, señor. Exclamó Quispe de repente, señalándome la pantalla. Le obedecí y vi que el operador del laboratorio extraía de aquella rara bolsa un hermoso bebé. A continuación, los hombres y mujeres empezaron a entrar al laboratorio rindiendo un afectuoso saludo, con sonrisas, besos y otras muestras de cariño al nuevo ciudadano. ¿Qué tal costumbre de recibir al recién nacido? Medité en silencio. Así recibimos a los niños cuando nacen, dijo Zai como respondiendo a mi pensamiento. Un niño, en Aku, es considerado hijo de todos por igual, subrayó. ¿Te estás refiriendo, amigo, a los que nacen procreados artificialmente? Pregunté. A todos. La forma de procreación no influye en este sentir, respondió él. O sea que allá no existe amor paternal. Interrogué con énfasis. Sí, amigo, existe con mucha intensidad. Cada apuniano, mujer o varón, quiere y acaricia con idéntico afecto a cualquier niño, porque él es el más tierno ciudadano de la sociedad y ésta le brinda su afecto imparcial, terminó. Pensé en mi hija. A pesar que el sentir afecto por los demás es la suprema cualidad de los seres, aquella costumbre no me gustó. Zai interpretó mi pensamiento, sonrió y mirándome dijo. Tienes derecho a opinar según la inspiración que generan tus células, amigo. Pero esa es la manera más positiva. Querer a todos los seres como a nosotros mismos, es la misión para la que nacemos, afirmó. 86. Las palabras de Zai suavizaron de repente mi descontento y empecé a admitir la rara costumbre de los forasteros sobre los niños y la vida. El que es capaz de compartir con los hijos ajenos el cariño que siente por los suyos, está cumpliendo la noble misión para la cual ha nacido, pensé recordando las palabras de Zai. Mientras el sol avanzaba hacia el poniente, dando fin a aquel día en cuyo transcurso había visto tantos sucesos insólitos que me creaban diversos estados de ánimo, me puse a meditar sobre cada uno de ellos y llegué a la conclusión que los visitantes nos habían hipnotizado para jugar con nosotros. Era pues, imposible admitir conscientemente, en el año 1960, que el hombre fuera a descender en la luna, que estuviera fabricando platillos voladores, que en los años próximos ciertos hombres, que en ese tiempo eran solo simples ciudadanos, se convertirían en los guías positivos de sus pueblos y que por eso morirían trágicamente. Yo no podía admitir que la nieve del Huascarán originara una luz tan gigantesco que sobrepasara los altos cerros para tragarse a la ciudad de Yungay en pocos segundos. ¿Quién podría dar crédito a esos pensamientos, utópicos en aquel momento? Me invadió una sensación de asombro y a pesar de todo pensé que si tuviera la aptitud, escribiría una constancia de todo aquello, en forma de libro, como recuerdo de un sueño. Zai sonrió y con tono suave me dijo. Amigo mío, ten la seguridad que si lo deseas sinceramente, tú podrás escribir libros y crónicas. Solté una carcajada. Esa afirmación me pareció tan inverosímil como todo lo demás.
Me era tan difícil decidirme a escribir una carta a mis familiares y cómo podría creer que estaba en condiciones de escribir un libro. Reí otra vez. Quispe me miró enojado. Mi comportamiento no le pareció correcto y me sugirió que corrigiera mi conducta. Estallé en risa otra vez. Miré el reloj. Al descubrir que eran las 18:30, me paré para regresar a Huallanca. Quispe me siguió, nos despedimos y partimos. En el camino no hablé con Quispe de nada. Las escenas que había visto en la pantalla del tiempo, me conmovieron tanto que no tenía ganas de conversar. Cuando me despedí de Quispe, 87, sentí deseos de comprar lápiz y cuaderno. Me sorprendí pues nunca antes había tenido ganas de escribir. Apenas llegué a la ciudad me fui a la tienda y compré un lápiz y un cuaderno de 200 hojas. Al caer la noche empecé a anotar algunos datos de las escenas que había visto en la pantalla. Mi esposa se acercó y creyendo que se trataba de mis anotaciones del trabajo, que acostumbraba a hacer, me sugirió que descansara. ¿Sabes, Mila? Le dije, esta vez no se trata de los apuntes del trabajo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Voy a escribir un libro y esto es el comienzo, respondí. Ella empezó a reírse con burla. Nos reímos los dos largo rato. No le conté nada de lo que había experimentado, pero sentí un impulso inexplicable de escribir. Al día siguiente medité sobre el destino del callejón de Huaylas y decidí viajar próximamente a la ciudad de Yungay, distante decenas de kilómetros, para contar al juez del pueblo lo que había visto en la pantalla. Esperé hasta el jueves 25 de agosto, que era mi día de descanso, me alisté temprano y me fui. Llegué a la ciudad de Yungay antes del mediodía. Me dirigí a la comisaría para que me indicaran la dirección de la oficina del juez, porque pensaba que este era el único personaje al cual podrían obedecer todos los ciudadanos para tomar medidas ante la catástrofe que había visto en la pantalla. Un cabo me recibió atentamente. Después de invitarme a entrar me preguntó: ¿En qué le podemos servir, señor? Necesito la dirección de un juez. ¿Conoce usted alguno? 88. Sí, señor, respondió el cabo, se paró en la puerta de la comisaría y extendiendo la mano me dijo: allá, en esa calle, por el hotel, está la oficina del juez Osorio, él va a atenderlo, es un juez muy instruido. Además, dicen que tiene muchos amigos jueces en el Palacio de Justicia de Lima. Cualquier caso él lo puede resolver sin dificultad. Gracias, amigo, contesté al cabo y me dirigí hacia el lugar señalado. El sol se encontraba al centro del cielo y las casas no proyectaban sombras en las calles. Las mujeres regresaban del mercado con canastas llenas de verduras y se apuraban para iniciar la preparación del almuerzo. Los niños correteaban por las calles jugando con los perros que les perseguían, y en la plazuela un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, estaban reunidos en círculo alrededor de un violinista que tocaba canciones vernaculares del lugar. Allá arriba, en las faldas del imponente Wandoy, se escuchaban los balidos de las ovejas, acompañados por el agudo sonido de una quena que algún pastor tocaba para alegrarse. Y mientras admiraba las bellezas naturales de aquel lugar, compuestas por huertas floreadas, campos sembrados, parques y nevados, me encontré frente a la oficina del juez Osorio. La puerta estaba abierta. Entré sin tocar. Adentro, dos escritorios de madera, 4 sillas y un hombre sentado tras un escritorio, frente a la puerta de entrada. De las paredes pendían varios diplomas de estudios y una imagen de Jesucristo. El hombre que se encontraba sentado, hojeaba un voluminoso libro de carátula gruesa y de vez en cuando hacía algunas anotaciones en sus páginas. Cuando entré, levantó la cabeza y como si no le importara mi presencia dijo: pase adelante y tome asiento. Obedecí y me senté frente a él. Después de algunos minutos levantó la cabeza, me miró mostrando mucho aburrimiento y de mala gana me preguntó: ¿qué desea usted? Disculpe, señor, quisiera hablar con el juez Osorio, le respondí. El juez Osorio soy yo. ¿Qué quiere? 89. Empecé a contarle lo que había visto en la pantalla. En un principio el juez no prestó atención a mi relato, pero luego dejó de hojear su libro y comenzó a ponerse nervioso, como si a su oficina hubiera entrado una fiera salvaje. Permaneció alerta hasta que acabé. Me di cuenta que mi presencia interrumpía su trabajo y eso me incomodó. Él comprendió mi preocupación.
Se mostró un poco aliviado, me miró a los ojos y luego, en tono suave, me dijo: escuche, amigo. Entre el nevado de Huascarán y la ciudad de Yungay, hay un cerro cuya altura suma cientos de metros, y entre el cerro y el Huascarán hay una extensa quebrada. Si se derrumbaran 5 Huascaranes, con tierra, piedras y nieve, no alcanzarían a llenarla y mucho menos rebasar el cerro para luego arrasar la ciudad de Yungay. Me agradaría que se fuera a descansar esta tarde y mañana regrese para ver lo que se podría hacer, dijo sonriendo. En la expresión del juez encontré una respuesta burlona y comprendí que me tomaba por borracho. No quise insistir más, me paré y salí. A pesar que me urgía regresar a Huallanca, me quedé a pernoctar en Yungay para intentar de nuevo, al día siguiente, explicar al juez la tremenda destrucción que la región podría sufrir en el futuro. Cuando amaneció me alisté y fui a la oficina del juez. Me recibió personalmente y con ánimo alegre me dijo: ayer usted vino a mi oficina para contarme un desastre que sucedería a la ciudad de Yungay. No sé si hoy recuerda eso, manifestó riéndose. Lo que le conté ayer nunca lo olvidaré, y vengo a contarlo de nuevo. Juez Osorio, medite. Supongamos que ocurriera todo lo que he contado. En esta ciudad están viviendo miles de personas, todos morirían. Haga algo que pueda salvar sus vidas, por favor. Él me miró sorprendido. Calló por un instante. Cogió un lápiz y golpeando con él ligeramente, me dijo: 90, señor Beach, o como se llame, ¿ha conversado usted con algún psiquiatra sobre esa destrucción de Yungay que pudiera suceder? No, señor juez, respondí, comprendiendo su intención. Yo le aconsejaría que vaya en estos días donde uno, conozco a varios buenos médicos. A veces es muy útil conversar con ellos. Ayudan mucho, porque poseen un amplio conocimiento de las cosas. La expresión del juez me dio a entender que se burlaba de mi explicación, y además me consideraba desequilibrado mental. No intenté persuadirlo más. En aquel instante, en mi mente apareció la terrible escena del desastre que había visto en la pantalla unos días antes. La avalancha de lodo, piedra y árboles, tragaba en su remolino a niños, mujeres y hombres, cubriéndolos completamente. Los gritos desesperados de auxilio prorrumpieron en mis oídos terroríficamente. Nada conmueve tanto el corazón humano, como ver al prójimo en desgracia y no poder ayudarlo. Sentí exasperación. Me vinieron ganas de gritar e insultar a aquel hombre que con justificada razón, no me hacía caso. Apreté los dientes y los puños con ira, y para no provocar un escándalo, intenté dominar mis nervios. Al darme cuenta que mis relatos eran considerados como producto de una mente desequilibrada y que nadie me daría crédito, me puse de pie y antes de despedirme del juez le dije: ojalá que no haya motivo que le recuerde la sugerencia de este borracho loco. Ojalá, pues, que eso no suceda, pero temo que es inevitable. Le ruego que me disculpe por la molestia y adiós. Adiós y que le vaya bien, no olvide ir donde un psiquiatra, eso se lo recomiendo en serio, amigo, subrayó. Procuraré recordarlo, señor, gracias, dije y salí. 91. Me dirigí a una agencia de viajes que transportaba pasajeros de Yungay a las demás ciudades del callejón de Huaylas. Enseguida compré un pasaje para Huallanca y a las 10 partimos. En el camino empezó a llover. Las ruedas del automóvil que nos llevaba, tropezaban en los baches llenos de agua empozada y los salpicones embarraban los vidrios del parabrisas, lo cual nos obligaba a detenernos frecuentemente para limpiarlos. Cuando llegamos a la ciudad de Carat, el chofer nos comunicó que interrumpiría el viaje por algunos minutos, para abastecer al auto de agua y combustible. Se detuvo frente a un restaurante, a la entrada de la plaza de armas. Tienen 15 minutos a su disposición y si alguien quiere servirse algo puede salir, nos dijo amablemente. Salimos todos. Sentía cansancio y angustia. Me dirigí al restaurante para tomar un refresco. Cuando llegué a la puerta me puse a observar el interior. La mayoría de las mesas estaban ya ocupadas por varios pasajeros, pero al fondo del local, al lado del mostrador, había una que la ocupaban solo 2 personas, un hombre y una mujer. Me dirigí hacia ellos. Al acercarme, los 2 se levantaron. Me sorprendí por tanta cortesía y me fijé en sus rostros para agradecerles por su gesto amable. En eso sufrí una sorpresa indescriptible. Eran los forasteros Zaya y Banca.
Estaban vestidos con ropa característica del lugar, usada a medias, lo que los confundía con auténticos lugareños de clase media. Ivanka me extendió su mano, Zay también, y me invitaron a sentarme. Les obedecí. Por un instante pensé que mi mente acababa de sufrir un shock psíquico y sentí miedo. Tal vez habría realizado alguna manifestación incontrolada si el mozo no hubiera llegado en ese instante trayendo 3 bebidas. Me di cuenta que era realidad lo que estaba viendo y eso me tranquilizó. Sabemos que soportaste una burla mordaz. Fue la segunda. ¿Cómo te sientes? Me preguntó Zai. Las burlas no son agradables, pero cuando es por el bien del prójimo. Las acepto con alegría, dije, mientras mi pensamiento continuaba afirmando que los extraños eran espías de alguna nación terrestre. 92. Sufrir por los demás es la obra suprema y la razón de nuestra existencia, dijo Zai, confirmando mi pensamiento, mientras llenaba su vaso. En eso la orden del chofer para ocupar nuestros asientos interrumpió la conversación. Me despedí del banca y Zai y salí. ¿Quiénes son estos extraños y qué están buscando en el callejón de Huaylas? Una vez más, esa incógnita sin respuesta ocupó mi pensamiento durante el resto del camino. 93. Sábado 3 de septiembre de 1960. Aquel día amaneció con lluvia. Los densos nubarrones cubrían los picos de los nevados, parecía que se habían propuesto tragarlos. En el transcurso de la semana que acababa, en el trabajo me había encontrado con un joven apellidado Velasco, procedente del pueblo de San Luis de Huari, ubicado al lado opuesto de la Cordillera Blanca en relación con el callejón de Huaylas. Era un buen trabajador y a veces se atrevía a conversarme de la visita que los extraterrestres hacían a la Tierra. Yo no le contaba mis experiencias con ellos. Más bien aparenté desconocer esos temas por completo, y le pedí que viniera el sábado para efectuar juntos una caminata por los cerros. A pesar que había amanecido nublado y con lluvia, Velasco llegó temprano a mi casa para realizar lo que habíamos acordado. Descubrí que el joven tenía muchos deseos de escalar las alturas, que había tenido encuentros con los extraños y por eso no quise interrumpir su entusiasmo de escalar cerros aquel día. Me preparé como para soportar el aguacero y partimos. A sugerencia de Velasco nos encaminamos por la región entre los ríos Cedros y Quitaraxa, hacia las alturas de Milhuacocha. Cuando empezamos a subir los cerros, la atmósfera comenzó a despejar. Los negros nubarrones desaparecieron y el cielo quedó cubierto de nubes aborregadas. Con aquel cambio atmosférico, nuestra caminata fue favorecida, porque no sentíamos calor ni había lluvia. Habíamos caminado ya varias horas y nos encontrábamos en una pampa ubicada al comienzo de la ribera derecha de la quebrada de los Cedros. De pronto un zorro saltó desde un arbusto, corrió unos cientos de metros y se detuvo sobre una piedra. Nos miró como tratando de saludarnos. 94. Adiós, amigo, dije riéndome y lo saludé con la mano. Velasco sonrió. Parece que le gustan los animales, señor. Para mí todos los seres tienen igual derecho a la vida y merecen ser respetados según su género. Sé que todos los que viven dentro del sistema solar son agresivos, puesto que el Sol mismo contribuye a esa negatividad. Mas eso no quita al animal el derecho de ser respetado como un ente que debe cumplir su ciclo de vida sin segregación ni desprecio de los otros. Usted habla raro, señor, me dijo Velasco mirándome con sorpresa. ¿Qué de raro hay en pensar que los seres son producto de una misma fuente y que tienen igual derecho a la vida? Le pregunté para averiguar si esa opinión era producto de su pensamiento o si la había aprendido de alguien. Claro que es extraño para nosotros aceptar que los animales tienen igual derecho a la vida que los humanos. Muy pocas personas piensan así. Usted habla como los extraterrestres. Solo a ellos escuché decir esas cosas. El hombre es exterminador de los animales, por eso le temen, subrayó. Por la conversación con Velasco me enteré que él también había visto a los extraños y que le habían metido en la cabeza aquellos pensamientos, para nosotros poco admisibles y opuestos a la enseñanza de que todos los animales fueron creados solo para beneficio del hombre. Mientras meditaba sobre los misterios de la vida y el universo, vi que una aeronave de los visitantes descendía verticalmente del espacio, a una distancia de pocos cientos de metros. Era un modelo desconocido para mí. Tenía la forma de una hoja de trébol y por no haberla visto antes, me impresionó. Velasco notó mi alteración y con toda tranquilidad se puso a reír. 95. ¿Por qué tanta risa?
Le pregunté. ¿Usted se asusta de cualquier cosa, señor? Estos son amigos. Claro que vienen desde lejos, pero son buenos, ellos sí quieren a todos los seres por igual. Vamos para que se dé cuenta que es cierto lo que estoy diciendo. Vamos, pues, dije ya andando. Después de pasar por entre unos peñascos de puntas filudas, llegamos cerca al aparato. Su puerta estaba abierta. En el suelo, al frente, estaban sentados 3 forasteros. Al acercarnos descubrimos que eran mujeres. Durante los encuentros anteriores, la única extraña que había visto era Ivanka. Ahora al ver que los tripulantes de la nave eran mujeres, me sorprendió. Mientras yo miraba alrededor de la nave para ubicar algún forastero hombre, suponiendo que debería ser jefe de la tripulación, Velasco ya estaba con ellas. Venga, señor, me dijo haciéndome una señal con la mano. Son conocidas. Ya las he visto anteriormente. Me acerqué. Una de ellas me saludó extendiéndome la mano. Me llamo Ki, habló. Yo hice lo mismo y le dije mi nombre. Ellas son nuestras amigas, Benis y Lun, me dijo Ki amablemente. Nos sentamos sobre las piedras. ¿Te sorprendió que la nave estuviera manejada solo por mujeres? Eso es natural en los habitantes terrestres porque la mujer aún ocupa un segundo lugar en la sociedad. En el planeta Apu, entre la mujer y el hombre hay solo una diferencia: la anatómica. Todos los demás poderes y derechos son idénticos para el hombre y la mujer porque la vida y la reproducción pertenecen a los dos por igual, subrayó Ki. 96. Era difícil para mí admitir aquella afirmación. A pesar que durante la Segunda Guerra Mundial me había convencido de la capacidad, inteligencia y fuerza que posee la mujer para enfrentar y solucionar las dificultades, lo que acababa de explicarme la extraña me sorprendió. Desde la formación de nuestra sociedad, la mujer ha sido subordinada por el hombre en el ejercicio de sus facultades. Eso creó en ella un complejo de inferioridad que es indispensable eliminar por medio de prácticas educativas, pensé. Ki captó mi pensamiento y sonriendo dijo: lo que estás pensando es correcto. Desde que fue interrumpida la intervención apuniana para ayudar al desarrollo de la vida terrestre, el hombre, influido por diversos fenómenos que se suman al efecto de la parte negativa de los rayos solares, se tornó egoísta y agresivo. Empezó a considerar a la mujer un ser inferior, creada especialmente para darle placer individual y procrear a los hijos. Así, la discriminó, limitando su participación en el estudio y en el trabajo. Recuerdo cómo mi papá golpeaba a mi madre 2 veces al día, solo para cumplir con la costumbre del lugar y sin que ella cometiera ninguna falta en su comportamiento. ¿Cómo? ¿Quieres decir que los apunianos también pegan a sus mujeres? Pregunté sorprendido. No, amigo, en Apu no hay agresión ni peleas. Allá, las personas, animales y plantas, viven en la más perfecta armonía y todos sienten el dolor ajeno como si fuese propio. Yo estoy hablando de la vida terrestre, porque yo nací y viví en la Tierra 21 años. La respuesta de Ki me sorprendió. Pensé que quería burlarse. Me irrité. ¿Dónde naciste? Le pregunté riendo irónicamente. En la ciudad de París, el mes de febrero del año 1850. Soy hija de una familia judía apellidada Bosen. Sé que no lo creerás, es lógico, pero esa es la verdad. 97. ¿Cómo fuiste a Apu, Ki? Participé en los sucesos de la Comuna de París y caí prisionera en Versalles. El día 28 de abril de 1871, los verdugos de la prisión atravesaron mis senos con 2 palos afilados, luego ataron una soga a los extremos de los palos y así me colgaron de un árbol, para martirizarme. Quedé inconsciente. Lo último que recuerdo fue el mortífero dolor originado por los palos que atravesaban mis senos. Un apuniano, Pedro, pasó por aquel lugar, cortó la soga y me transportó a Apu. Cuando desperté me encontraba entre gente desconocida. Todo lo que veía alrededor me era muy raro y agradable a la vez. Me parecía estar soñando. Pero luego, según me recuperaba, las cosas me resultaban más familiares. Unos meses después de sanar, había logrado acostumbrarme a la vida de la sociedad apuniana. La mayor sorpresa para mí, fue cuando me enteré que aquella sociedad vivía sin agresión, guerras, egoísmo y sin dinero. Antes de cumplir un año de vivir en Apu, ya ejercía varios poderes mentales, desconocidos y sobrenaturales para nosotros los terrícolas. Dime, Ki.
¿Cuál es la causa que origina el interés de los apunianos en venir a la Tierra tan frecuentemente? Pregunté con la intención de comparar su declaración con las de los otros. Amigo mío, me dijo Ki mirándome en los ojos, los apunianos solo interrumpirán sus viajes por el espacio cuando todos los seres que lo pueblan logren la unión fraternal sin egoísmo, agresión ni explotación, y se organicen para trabajar y estudiar en paz. A los terrícolas que estamos viviendo en Aku, nos agrada hacer visitas a nuestros hermanos de la Tierra y ayudarles para que se unan y logren el pronto desarrollo de los poderes mentales que poseen y que los han perdido por no practicarlos. Me parece que nos están ayudando demasiado, dije burlonamente. La Primera Guerra Mundial acabó con varios millones de seres humanos, la segunda con decenas de millones y si viene la tercera, tal vez acabará con toda la humanidad, y ustedes, viajando por 98 el espacio, a lo mejor un día, cuando regresen a la Tierra, encontrarán pulverizado todo lo que en ella exista. Tienes derecho de opinar así, afirmó Ki. Expresar los pensamientos tal como los origina las células, es muy positivo. Entre los terrestres no se puede hablar siempre lo que se piensa porque incita al egoísmo, pero entre nosotros expresar pensamientos espontáneos es de suma importancia. En la Primera Guerra Mundial, los hombres se destruían con cañones, fusiles y ametralladoras. En la Segunda con bombardeos desde el aire. Al final ensayaron el poder destructivo de la bomba atómica, y pronto se convertirán en armamentos los más importantes descubrimientos científicos. La vida terrestre siempre estará en peligro hasta que los hombres se tornen altruistas y se unan para corregir los fenómenos espaciales y terrestres. Tú ya viste, en la pantalla del tiempo, las destrucciones de la Tierra ocurridas anteriormente. A pesar de todo, nosotros los apunianos estamos empeñados en que eso no vuelva a ocurrir. Se ha logrado organizar entidades colectivas que irradian fuerza positiva, altruista, para unir a los hombres, detener las agresiones egoístas y reemplazarlas con el trabajo y el estudio. ¿A qué entidades te refieres? Le pregunté poniéndome serio. A las Naciones Unidas, por ejemplo, respondió Ki en tono suave. Es demasiada fantasía creer que ustedes han influido en la formación de las Naciones Unidas, pero a pesar de todo me agradaría saber cómo lo han hecho. Ciertamente nadie está obligado a creer en ninguno de nuestros relatos, pero así sucedió. Esto lo va a explicar nuestra amiga Lun, porque ese fue su trabajo, replicó Ki dando una señal a su compañera para que se aproximara. Lun se acercó en compañía de Velasco. Nuestro amigo quiere juzgarte por tu influencia en la formación de las Naciones Unidas, dijo bromeando Kia Lun, mientras ésta se sentaba frente a mí. 99. Realizar trabajos positivos para los demás es la obra superior y la razón por la cual existimos. No tenemos ninguna acusación ni la sentencia que pueda venir después, explicó Lun sonriendo. Kia acaba de decirme que tú inspiraste la creación de las Naciones Unidas. Te agradecería que me contaras tu trabajo de bruja al iniciar una obra tan positiva para los seres de nuestro planeta, dije con curiosidad. Velasco me miró con gesto de enojo. Kit cogió un perrito y empezó a acariciarlo. Benís explicaba a los campesinos la positividad que tienen los perros, los caballos y delfines. Lun enderezó una brizna de hierba, doblada por la pisada de alguien, me miró y luego habló. Sé que mi relato originará tu burla, mas eso no me incomodará en nada porque es natural que no lo creas. No es mi intención el persuadirte. Aceptar por cierta cualquier referencia, sin haber comprobado el porqué por medio de las vivencias o del estudio, sería presionar a las células cerebrales, torturándolas con el fin de que cedan a lo que para ellas es injustificado, desconocido y no experimentado por la práctica o el razonamiento lógico. No es nuestro propósito maltratar a las células de ningún ser, por favor no hagas el mínimo esfuerzo de creer en lo que te contaré. Vamos a la nave para que veas en la pantalla del tiempo los sucesos mientras te los relato. Me puse de pie y entramos. Ella se sentó a mi lado, Ki, al frente y Velasco, a su derecha, observando una pantalla que funcionaba. Benís no subió, se quedó jugando con los perros. Lun empezó a narrar sus experiencias relacionadas con las Naciones Unidas, y una de las pantallas mostraba en detalle lo ocurrido. En el año 1582 me encontraba en la ciudad de Rotterdam, Holanda, con la intención de positivar a los ciudadanos de aquellas regiones, para que resolvieran pacíficamente los problemas que habían surgido en aquella época con España.
Me empleé como sirvienta en un convento de Rotterdam. Para cumplir mi propósito era indispensable la mayor comunicación posible con la gente. Un día decidí ir a la ciudad de Delft, para de allí proseguir a La Haya, ciudad frecuentada por científicos e intelectuales. En aquella época era desacostumbrado para una mujer 100 viajar sola. Sirvió de casualidad a este propósito, el viaje de unos frailes que habían recibido la orden de trasladarme a un convento de la ciudad de Delft, y me propuse a aprovechar su compañía. Comuniqué a la Madre Superiora mi deseo de trabajar con los religiosos del Delft. Ella analizó mi solicitud y la aprobó sin ningún obstáculo. Los dos frailes elegidos y yo, iniciamos los preparativos del viaje. El padre Simón, que era el abad del convento en Rotterdam, nos proporcionó caballos y una mañana del mes de julio partimos al amanecer. La ciudad de Delft dista de Rotterdam decenas de kilómetros y nuestro viaje duró un día. En aquel entonces la ciudad era muy pequeña. Había solo una iglesia en el pueblo y en pocos minutos todos los lugareños se enteraron de nuestra llegada. Entre la gente que frecuentaba el mercado y casas comerciales donde yo hacía compras, conocí a un matrimonio de apellido Groot. La esposa estaba encinta y yo me propuse positivar al niño utilizando los Minius, para que cuando creciera guiara a los hombres en la organización de una autoridad mutua, compuesta y respetada por todas las naciones de las tierras. Esta entidad se encargaría de impedir las agresiones de unos contra otros y de conducir a la humanidad hacia la integración de una sola familia terrestre, unida en el trabajo y en el estudio. Me hice amiga del matrimonio Groot y proseguí con mi intento. El 10 de abril de 1583, la señora Groot dio a luz un varón, el que fue bautizado con el nombre de Wit. Desde temprana edad el niño demostró poseer una inteligencia altruista, superior. Aún no había cumplido 8 años de edad cuando compuso su primer verso en latín. A los 16 publicó obras sobre filosofía griega y latina, lo que originó la admiración de los sabios. Su positiva enseñanza humanista, al empezar a difundirse, originó, entre los egoístas y las autoridades holandesas, un peligro que amenazaba sus intereses, por lo que Wicks sufrió condenas, cárcel y destierro. Por fin, en el año 1625 propuso formar Concilio Internacional, institución integrada por todas las naciones, y trazó así un sendero hacia la unión fraternal de los hombres, que eliminara la agresión y embellecería la vida terrestre. Mas esas ideas no lograron realizarse. En ese tiempo era difícil practicar la unión de los hombres, porque el egoísmo y la discriminación dominaban totalmente la mente humana. Aquello fue solo un punto de partida para que los hombres meditaran sobre la positividad y belleza que originaría la amistad de la humanidad unida en una sola familia. Las ideas de Groot, o 101 Grocio, fueron discutidas y su realización continuó siendo deseo y problema de muchos pensadores positivos, durante el transcurso de los siglos. Pero siempre chocaban con el egoísmo y la ley del más fuerte, producto de la organización monetaria y sus derivaciones. Las guerras fueron utilizadas como única solución a los desacuerdos creados por los intereses egoístas, y la miseria, en sus diferentes manifestaciones, maltrataba a la sociedad humana. El hombre permanecía esclavo de sí mismo. Decidí entonces intervenir positivando a los hombres para que concluyeran la obra iniciada por Groot. ¿Cuántos años tienes, Lun? Pregunté por curiosidad. Tengo 985, amigo, respondió ella y sabiendo que su respuesta me era sospechosa, sonrió ligeramente. No te preocupes, Lunes. En una ocasión hablé con el apuniano Zai, que afirmaba tener 1.013.012 años, así que tu edad no es alarmante para mí. Ella se detuvo. Calló por un instante como si hiciera un esfuerzo para creer en mi manifestación. Me pareció que intentaba hablarme de algo, pero yo le interrumpí. ¿Has nacido en Apu o en algún otro planeta del espacio? Le interrogué pensando que ella también me iba a decir que era terrícola. Tu pensamiento es correcto, amigo. Nací cerca de la ciudad de Londres, el año 975. Mis padres fueron irlandeses. Un día los soldados del rey Eduardo II, el mártir, mataron a mis progenitores y a mis hermanos. Yo logré esconderme en un rincón de mi casa, bajo las monturas. Cuando prendieron fuego a la casa intenté escapar, pero las llamas alcanzaron mi rostro y quemaron mis ojos.
Lo último que recuerdo de ese desastre fue el indescriptible dolor que las llamas provocaron en mi cara. Un apuniano me encontró inconsciente, cerca de las cenizas, y me recogió. Desperté en Aku. Luego, cuando sané, me enteré por las pantallas del tiempo de todo lo que ocurrió en aquel siniestro. ¿Tu actual nombre es terrestre o apuniano? 102. Mi nombre actual lo adopté en Aku, después de positivarme. El terrestre fue Leonor. ¿Por qué adoptaste un nombre ajeno? ¿Hay algo positivo en eso? En Aku hay muchas mujeres que se llaman Lun, por eso me gustó, luego prosiguió. Desde que aprendí las costumbres de la vida acuniana y desarrollé los poderes de mis células, me dediqué a viajar por el espacio para ayudar a los demás. Visito la Tierra continuamente y siempre encuentro a los terrícolas haciendo la guerra. Esta es la razón por la que me propuse inspirar a los hombres para que se decidan a vivir en una sola familia, unida en el trabajo y en el estudio. Al final del siglo pasado positivé a un terrícola que luego hizo tentativas importantes para la unión de los humanos. ¿Vive ahora ese hombre? Le pregunté. No, murió hace ya 15 años, respondió Lun. Mira en la pantalla, sugirió enseguida. ¿Cómo se llamó? Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué dices? Exclamé asombrado. Mira en la pantalla, por favor, suplicó Lun con voz suave. Miré hacia la pantalla y vi a Lun jugando al tenis con un joven bien parecido. Enseguida aparecieron los nombres de los dos. Leonor Stewart, el de la dama, y Franklin Delano Roosevelt, el del joven. Pensé en el nombre del lugar. A continuación apareció una ciudad con parques, jardines y su nombre. Croton. Enmudecí de sorpresa. Cálmate, amigo, ya sabes que para los terrícolas, la vida acuniana es una continuidad de sorpresas, dijo Lun mirándome a los ojos. En aquel instante sentí un pequeño alivio y recuperé mi serenidad. Ki sonrió. Velasco rió descontroladamente. Lun prosiguió. Conocí a nuestro amigo Franklin en un colegio de Croton. Me 103 pareció un joven altruista y procuré colaborar en su trabajo por los demás. Mi intento dio resultados positivos y el joven Franklin empezó a actuar por el bien de los demás. Y según la joven de 900 años me narraba, la misteriosa pantalla de tiempo proyectaba la vida de aquel hombre que con su amor hacia el prójimo, escribió una de las más bellas páginas de la civilización humana. Vi su vida en detalle. Le vi como estudiante, como orador y como presidente. Le vi representante obrero y organizador de las Naciones Unidas. Pero lo que más me sorprendió fue su amor hacia la paz, su búsqueda de la felicidad del hombre y la positiva confianza que le tenían los niños, los adultos y los ancianos. Lo querían las personas de todas las clases y razas. Lo querían los hombres de todas partes de la tierra. Comprendo que te ha sorprendido todo eso. No te pido que lo tomes como cierto porque esto está sujeto a la decisión de tus células, pero has presenciado una historia real, tal como fue, me dijo Lunes. No supe qué decirle a todo eso. Callé por unos instantes. No me había dado cuenta antes, que las Naciones Unidas tuvieran tanta importancia para la humanidad, le dije como para interrumpir el silencio. Amigo, dijo Lun mirándome, esta organización es el más positivo pionero de la felicidad humana desde que el hombre vive en la Tierra. Las naciones que la componen son creadoras de la máxima sublimidad existente. Se preocupan porque todos los hombres se sientan iguales y trabajen y estudien unidos, en paz. La humanidad debería cohesionarse alrededor de las Naciones Unidas porque sólo así podrá dar pronta solución a los fenómenos creados equivocadamente o a los naturales que dificultan la vida terrestre. ¿Cuál podría ser el primer trabajo colectivo más positivo y menos problemático, dirigido por las Naciones Unidas, según tu opinión? 104. Creo que sería positivo universalizar textos escolares, para que todos los pueblos de la Tierra conozcan y practiquen los descubrimientos recientes de la ciencia, respondió. ¿Cómo? Si los sabios de todas las naciones se reuniesen para elaborar textos educativos, únicos para cada grado escolar, y luego lo distribuyeran por medio de las Naciones Unidas para que cada país lo editara en su propio idioma, se obtendría una educación uniforme y equilibrada. En la actualidad, cada país tiene una educación diferente, según el nivel de su desarrollo. Lo positivo sería unir los logros de la inteligencia humana y difundirlos entre toda la humanidad.
Podría empezarse con los textos de ciencias, incluyendo, progresivamente, un idioma único, universal. Cualquier trabajo que cohesione es de suma importancia. Un elevado porcentaje de personas desea la unión, pero varios factores se oponen a ello. Mas hay que empezar de alguna forma y de acuerdo a la época en que estamos viviendo. Se podría comenzar por internacionalizar la actividad científica construyendo una ciudad internacional a la cual todos los hombres tendrían igual acceso, y donde se reuniesen los sabios de todas partes de la tierra, para estudiar y practicar unidos y en paz, como lo hicieron los esenios. El nombre de esa ciudad pudiera ser ciencia o sabiduría. La dedicación de un día al año a la ciencia, recordaría a todos los habitantes de la Tierra, la positiva labor que el estudio y el trabajo hacen por los demás, tal como lo hace el Día de la Sabiduría, en Aku, explicó. No contesté nada a lunes. Sorpresas, rarezas, lo increíble e insólito, se multiplicaban en cada encuentro con los extraños. No tenía con quien discutir aquellas rarezas para analizarlas según nuestro razonamiento lógico. Los apunianos aseguraban que todo lo que me mostraban era lo verdadero y positivo. Los de la Tierra se burlarían de todo eso, atribuyendo mi comportamiento a una anomalía psíquica. 105. A pesar de todo, en mi mente surgían ideas futuristas. Pensé en el porvenir de la humanidad y me pareció que todas esas escenas presenciadas en las naves de los extraños, insólitas e inadmisibles, por ahora, podrían ser realizadas por los hombres en un futuro próximo. Vigoricé aún más mi deseo de hacer una constancia de todas mis experiencias en las naves extraterrestres, y entregarlas a los hombres cuando esto fuera posible, para que estudiaran, si en ellas hubiera algo útil a nuestra vida. ¿Aconteció alguna vez en la historia de la ciencia, que lo insólito inspirara a un sabio en los descubrimientos científicos? Pensé, y me puse de pie. Velasco me miró con enojo. ¿Podemos quedarnos unos minutos más, señor? Me consultó. Son las 17 horas, tenemos que caminar varios kilómetros y mejor es hacerlo de día, respondí. Yo conozco un camino muy corto, señor. Le aseguro que bajaremos a la central de los Cedros en 20 minutos. De allí, por la carretera se puede caminar de noche, sugirió Velasco. La insinuación de mi compañero me sorprendió. Los dos teníamos que empezar el turno de trabajo a las 22 horas y precisaba llegar a tiempo. Dirigí la mirada hacia él y lo vi concentrado en una pantalla en la cual se veía un desembarco. La vestimenta de los hombres y la forma del barco, mostraba la vida de una remota civilización. ¿Qué estás mirando? Le pregunté. El desembarco de los desterrados que Alejandro de Macedonia deportaba al continente americano, replicó. ¿Qué dices? Sí, señor, Alejandro de Macedonia expatriaba a América a todos los que se rebelaban contra él. En aquella época los habitantes de América se llamaban atlantes y no indios. Observe, por favor, sugirió. 106. Me senté de nuevo y pensé en Alejandro de Macedonia. La misteriosa máquina empezó a responder a mis pensamientos mostrando su vida con detalles. Me enteré de cómo había sido su nacimiento, su niñez y su juventud. Luego vi cómo subió al trono, la formación de su ejército, las invasiones que hacía a los países vecinos, sus combates, derrotas y victorias. Pero lo que más me sorprendió fue la organización que estableció para deportar a sus opositores al hoy continente americano y que él llamaba irónicamente paraíso terrenal. Esperé hasta que vi el fin de su vida. Nos despedimos luego de Lun, Benisiki, y partimos de regreso. En el camino, Velasco me habló de las emociones que le había originado la proyección de la pantalla. Yo permanecí en silencio. La vida de Roosevelt y sus intentos positivos en favor del prójimo, me habían sorprendido grandemente. Intentaba, con todas mis fuerzas, encontrar un sentido lógico a todo lo que había visto aquel día. Muy poco conocía de la vida de Roosevelt, pero comparando lo que había leído en publicaciones durante la Segunda Guerra Mundial, con lo que acababa de ver en la pantalla del tiempo, deduje que la explicación de Lub podía ser verídica. Qué difícil será hablar de esto a los hombres sabiendo que cada frase o palabra les originará la burla justificada, pensé después de despedirme de Velasco, cuando llegamos a Huallanca. 107. Domingo 6 de noviembre de 1960. Aquel día amaneció con cielo despejado y sol ardiente. Habían pasado varias semanas sin lluvia y la sequía amenazaba los sembríos en la región del Callejón de Huaylas.
A pesar que el cuarto trimestre del año es la época de lluvias para las regiones andinas, aquella vez, en esta zona, no había llovido desde el mes de septiembre. La sequía alarmaba a los agricultores, pero favorecía mis excursiones por los cerros y nevados. El día anterior, en el trabajo, conversé sobre las caminatas por los cerros, con un trabajador de la compañía, llamado José, y acordamos escalar los cerros por la orilla derecha del río Kitaraxa. Nos reunimos en el patio de transformadores a las 7 de la mañana del domingo y partimos. Decidimos caminar rápidamente para subir a las cumbres de los cerros por la mañana, antes que el sol desprendiera su máximo calor sobre la región. Durante la segunda mitad del mes de septiembre y todo el mes de octubre, había tenido varios encuentros con los forasteros. En aquellas ocasiones me explicaron parte de los misterios que nos rodean. En la pantalla del tiempo vimos los accidentes que había sufrido la población terrestre en su pasado, y algo de lo que pudiera sufrir en el futuro si los hombres no se unían fraternalmente en el estudio y en el trabajo, para corregir los fenómenos negativos que se oponen a la vida de la Tierra y a la del espacio. A pesar que me había familiarizado con las rarezas, no esperaba encontrarme aquel día con los extraños, al igual que otras ocasiones. Cuando subimos a la cumbre de un cerro dominante, nos sentamos para descansar y observar los alrededores. Era ya mediodía. El sol se encontraba al centro del sector del cielo que veíamos, y, 108, descargaba sobre nosotros sus rayos calurosos, obligándonos a buscar protección bajo las sombras de los árboles. Vamos a la sombra de aquel árbol, me dijo José señalando uno no muy lejos de nosotros. Le obedecí, nos pusimos de pie y partimos. Cuando llegamos a la sombra de los árboles, descubrimos que allí principiaba una meseta de regular extensión. Aquí estaremos mucho mejor, exclamó José alegremente mientras se sentaba sobre una piedra. Es un lugar apropiado para observar, se ven casi todos los cerros a nuestro alrededor, dije para confirmar la opinión de mi compañero. Nos sentamos y empezamos a observar los valles, ríos, pampas y quebradas que con los picos nevados de la Cordillera Blanca componían una misteriosa obra de la naturaleza. De pronto a pocos metros de nosotros, apareció una vizcacha con dos crías. Los pequeñuelos saltaban alrededor de su madre y de vez en cuando la montaban, los dos al mismo tiempo, y la hacían caer al suelo. José me codeó y con la mirada me señaló la presencia de los animalitos. Le confirmé que le había comprendido y nos quedamos en silencio para observar el tierno juego de la madre con sus hijos, peculiar característica de las madres de todos los géneros. Unos minutos después, la vizcacha con sus crías se introdujeron entre unos arbustos y nosotros nos dimos cuenta que allá, casi en el extremo de la meseta, se encontraban varios pastores con sus rebaños de cabras y ovejas. Vamos donde ellos, señor, me dijo José refiriéndose a los pastores. Para que se asusten de nosotros. No se asustarán, señor, son gente buena, yo los conozco. ¿Cómo les conoces? ¿De qué lugar eres tú, José? Le pregunté porque ignoraba su procedencia. 109, soy de Yungay, señor. Conozco todos estos lugares como la palma de mi mano. ¿Por qué no me lo has dicho antes? De haberlo sabido no me hubiera preocupado por averiguar si estas alturas son transitables. Estamos bien ubicados, señor, este es un lugar bonito. A continuación de esta meseta hay una pampa con varias cabañas de pastores. Ellos viven allí porque se dedican a criar cabras y ovejas. Vamos entonces, José, le dije, alegrándome de conocer nuevas gentes y lugares. Nos dirigimos hacia los pastores. Caminamos más de media hora y cuando llegamos, estos nos recibieron cordialmente. Apenas nos sentamos, empezaron a quejarse por la falta de lluvias. Nos explicaban la grave situación en que se encontraban sus sembríos y ganado a causa de la sequía, y eso lo atribuían a la ausencia de unos ángeles, representantes del sol y las lluvias, que no lo visitaban hacía ya varios meses. Pensé que se trataba de una creencia mística antigua que aún persistía en esta región. Para confirmar mi opinión supliqué a José que conversara con ellos sobre el asunto en idioma quechua, para un mejor entendimiento. Con mucho gusto, señor, pero antes le sugiero que me escuche un rato, quiero explicarle algo que usted no conoce, me dijo. ¿De qué se trata, José? Habla de una vez. A estos lugares vienen con frecuencia unos seres extraterrestres de un planeta lejano que llaman Abu.
Son gente demasiado poderosa y buena. Ellos pueden hacer que llueva, pueden despejar el cielo, curar a los enfermos con la mirada y otros milagros. Por favor, señor, no se ría de esto. Escuche a los campesinos con atención, respetuosamente, porque si no, se molestarán y hasta serían capaces de agredirnos. 110. Como yo ya había tenido repetidos encuentros con los extraños, no pregunté a José más detalles. Le puse la mano sobre el hombro como para confiarle mi sinceridad, y le dije: no te preocupes. Te aseguro que no me reiré. Pero pregúntales sobre esos ángeles, a ver qué nos dicen. Mientras José dialogaba con los pastores, dirigí la mirada alrededor y vi salir, detrás de una lomadita, a varias personas que se dirigían hacia nosotros. Había hombres, mujeres y niños. Me di cuenta que tras de la lomada se encontraban posiblemente las cabañas a las cuales José se había referido unos minutos antes, y de dónde venían aquellas gentes para interrogarnos. Quise comunicar a José la venida de los visitantes, pero él me hizo una seña con la mano para que no le interrumpiera. La charla duró más de una hora. El sol apuntaba sobre nosotros sus rayos que producían un calor insoportable. Estábamos obligados a buscar la sombra de los árboles más frondosos y los campesinos recomendaron un arbusto cercano, al final de la pampita. Cuando nos preparábamos para cambiar de lugar, detrás del nevado de Champara apareció una avioneta. En un principio pensé que se trataba de una nave del ejército que ejecutaba alguna misión militar, pero cuando se acercó me di cuenta que era una nave de los extraños. Esta descendió verticalmente y se posó sobre un claro sin producir ruido. Su presencia no alteró en nada la tranquilidad de los animales, pero los campesinos empezaron a dar gritos de alegría. Son ellos. Lluvia. Son ellos. Prorrumpían en gritos la gente y se abrazaba llena de júbilo. De pronto, todos, chicos y grandes, se arrodillaron en el suelo y empezaron a orar como si se encontrasen en la misa. Yo permanecí de pie, observando. De la nave descendieron 3 personas, 2 hombres y una mujer. Apenas se acercaron reconocí que uno de ellos era Zay. Creí que la mujer sería Ivanka, pero no fue así. Que yo no me arrodillara provocó gran descontento entre los campesinos, y empezaron a protestar murmurando. 111. Si no nos dan lluvia, usted será culpable de lo que sufrirán nuestros embrios y animales, me dijo José amenazándome con su puño. A pesar que estaba armado, pensé que mi comportamiento podría originar graves incidentes. Me disculpé y me arrodillé al lado de un niño. Mientras tanto, los extraterrestres ya estaban entre nosotros. Zay me miró sonriente. Me extendió la mano señalando que me levantara. Correspondí a su saludo y me paré. No tienes por qué arrodillarte, nosotros no necesitamos esa clase de cortesía, lo sabes bien, me dijo con tono suave. Sé que esta es la manera en que los terrestres rinden mayor pleitesía. Pero nosotros hemos superado esa época hace billones de años. En la antigüedad, después de la explosión de Apu, nuestros antepasados no habían aún adquirido la inmortalidad, y atemorizados por la catástrofe empezaron a rendir culto al sol. Pero luego los científicos se dieron cuenta que la solución de todo esto está en el estudio y en el trabajo, entonces los apunianos dejaron de lado las ceremonias y dieron importancia a la ciencia que se adquiere descubriendo lo oculto y perfeccionándolo mediante la práctica. Los terrícolas aún llevan en su vida el eco de aquella época apuniana, puesto que cuando nuestros antepasados poblaron por primera vez la tierra, aún recordaban los mitos, subrayó. La apuniana empezó a acercarse a cada uno de los campesinos suplicándoles que se pusieran de pie. Le obedecieron todos. Nuestra amiga se llama Lynn. A ella lo conoces. Es Pedro, me dijo Zay presentándome a sus amigos. Nos sentamos con los campesinos y ellos suplicaron que hiciera llover. Miré mi reloj. Eran las 13 horas. El sol calentaba aquella región con toda su fuerza. Una mujer de edad avanzada se acercó a Lynn y se arrodilló a sus pies exclamando lluvia. Lluvia. Lynn la levantó del brazo, la besó en la cara y la viejita se sentó con los demás. 112. Pedro se alejó unos metros, presionó un botón de su chaleco y se elevó muy velozmente hasta ponerse fuera del alcance de nuestra vista. ¿Dónde se fue Pedro? Pregunté a Zay. Va a producir la lluvia para esta región, me contestó y captando mi incredulidad en lo que anunciaba, sonrió.
Tienes razón, Zai, nunca antes había presenciado estos trabajos y tengo dudas de su resultado, le dije comprendiendo el significado de su sonrisa. Ya tú sabes que no nos sorprende este pensamiento. Tu opinión es propia del terrícola que considera factible solo lo que aprueba con su razonamiento lógico. Pero observa lo que está sucediendo allá arriba, en el espacio, sugirió amablemente. Miré en la dirección señalada y vi un haz de nubes de inmenso diámetro, como si una chimenea invisible las produjera, surcando el espacio por encima de los picos nevados de la Cordillera Blanca, a lo largo de decenas de kilómetros. Momentos después, Pedro descendió entre nosotros. Las nubes se extendían por el cielo de la región, cubriendo todo lo que estaba al alcance de nuestra vista. Luego los negros nubarrones que acababan de expandirse, se precipitaron en lluvia. ¿Cómo lo hiciste? Pregunté a Pedro mientras nos dirigíamos a la nave para evitar que la lluvia nos mojara. Hice vibrar los mini iones positivos a velocidades diferentes, originando así variaciones instantáneas de temperatura. De esta manera se formaron las nubes que al condensarse produjeron la lluvia. ¿Esto se puede hacer en cualquier lugar o solo donde hay nevados? 113. En cualquier parte del espacio se puede hacer nubes y lluvias, respondió Pedro. ¿Por qué ahora principiaste a hacer las nubes sobre los nevados? Volví a preguntar cuando entramos en la nave. Hice eso para que los lugareños piensen que las nubes fueron producidas por los nevados y que nadie intervino en su formación. La mente humana todavía está dominada por las creencias autosugestivas, y la preeminencia de los mitos interviene de distintas maneras en la vida terrestre. Entonces hay que hacer las cosas tal como ellos creen que pueden ser, positivizándoles las células progresivamente, sin alteración, hasta que pase esta época y se den cuenta que la vida se debe a la química y al movimiento, y su persistencia, al estudio y al trabajo, subrayó. A pesar de ver por la pantalla que los fuertes chaparrones estaban bañando piedras, suelo y árboles, mi intención fue asegurarme de algún modo, si eso era realidad o hipnotismo. Pero cuando vi a cabras y ovejas que se acurrucaban bajo los árboles para protegerse del aguacero, al igual que los pastores, pensé que pudiera estar lloviendo de veras. La lluvia duró hasta las 17 horas y mientras tanto, José y yo veíamos en la pantalla del tiempo escenas de los misterios del universo, su vida y sus poblaciones. Si desean les mostraré por medio de la pantalla, algo de nuestra vida en Atú, dijo Lin mirándonos. Con mucho gusto, amiga, no lo olvidaré, respondí. José me miró sorprendido. La frase no lo olvidaré le dio a entender que yo había aprendido esto de los apunianos en un encuentro anterior y se sorprendió. Zai y Pedro sonrieron. Lin presionó un botón de su silla y una pantalla funcionó. A continuación aparecieron diferentes clases de mariposas, alineándose artísticamente, dibujando con su formación, objetos, bosques, lagos y campos florecientes. Me sorprendí de la rara e inteligente labor de las mariposas apunianas, sabiendo que las terrestres solo producen 114 distintas clases de larvas, muchas de ellas dañinas. Lin comprendió mi pensamiento y sonriendo me dijo. Es verdad lo que estás pensando. Las mariposas en la Tierra no son tan interesantes, solo llaman la atención a los niños. Además, se reproducen por medio de huevos y en su primer estado son solo gusanos niños que a veces hacen daño a las plantas. Las mariposas en Aku son diferentes, se reproducen como mamíferos y son el único insecto que allá existe, subrayó. A continuación nos explicó varias cosas más sobre la vida de los animales apunianos. La charla duró hasta que oscureció. Ya era el momento de retirarnos. Agradecimos a Lin por sus explicaciones, nos despedimos de Zai y Pedro, y partimos de regreso. Durante el camino, José y yo conversamos de todo. Pero lo que más nos había sorprendido fueron la lluvia y las mariposas. Mientras avanzábamos, yo agarraba las hojas de las ramas y las hierbas, para comprobar si estaban mojadas por aquel misterioso aguacero provocado por los que se autodenominaban extraterrestres. Cuando llegamos al pueblo, la alegría originada por el aguacero brillaba en el rostro de cada persona. Me enteré por la gente que toda la región del callejón de Huaylas había soportado una densa lluvia, desde las 13 hasta las 17 horas.
Medité sobre el asunto y llegué a la conclusión que aquella lluvia no se podía atribuir a la imaginación visualizada, hipnotismo u otra alteración parapsicológica. Pensé que una persona, o un grupo de personas, hubiera podido visualizar la lluvia, pero no todos los habitantes de una región de cientos de kilómetros cuadrados. Y viendo los riachuelos que habían permanecido secos durante varios meses, ahora cargados de aguas turbulentas, llegué a esta conclusión. No sabía quiénes eran esos seres ni de dónde procedían, pero me convencí que tenían poderes extraordinarios y que lo que había presenciado era real. 115. Domingo 1 de enero de 1961. Durante la segunda mitad del mes de noviembre y todo diciembre, José y yo dedicamos nuestros tiempos libres a las caminatas por los cerros. En ese transcurso tuvimos solo 3 encuentros con los extraterrestres, lo que nos hizo pensar que ya no les interesaba hacer visitas a la región del Callejón de Huaylas. Como de costumbre, aquel domingo salimos temprano de Huallanca y nos dirigimos por los cerros, entre los ríos Quitaraxa y la Quebrada de los Cedros, hacia el Nevado de Milhuacocha. Aproximadamente a las 10 nos encontrábamos sobre la cumbre de un cerro frente al nevado. El cielo estaba despejado, pero entre nuestro cerro y el nevado, una ligera niebla nos impedía ver claramente la conformación geográfica del lugar. Nos sentamos para descansar en espera que la zona se aclarase. No esperamos mucho tiempo. Un ligero viento del norte empezó a soplar desde las alturas y en unos minutos se despejó toda la región. Nos sorprendimos al ver que frente a nosotros había una llanura no muy extensa, pero con varios claros llenos de rebaños. Algunas chozas construidas con palos, hierbas secas y ramas de árboles, se veían agrupadas cerca a una lomadita y frente a ellas varias personas sentadas alrededor de una hoguera. Más allá, a unas decenas de metros, vimos un avioncito y rápidamente nos dimos cuenta que los forasteros estaban con los pastores. Mire, señor, hoy estamos con suerte. Los extraterrestres están acá. Vamos donde ellos. Exclamó José con emoción. Vamos, José, pero te encargarás de pacificar a tus paisanos si se oponen a nuestra visita, le advertí en broma. 116. No se preocupe, señor, posiblemente encontraré entre ellos algunos de mis amigos. El otro día les llevé clavos y alambres para que construyeran esas chozas. Tal vez hoy me pidan que les ayude a construir una nueva. Verá que todo saldrá bien. Nos pusimos de pie y partimos. Cuando nos acercamos a la hoguera me encontré con una sorpresa. A un lado de la fogata, medio apagada, estaban sentados en círculo, niños, mujeres y hombres con 3 extraños, almorzando. 4 perros nos recibieron amistosamente y volvieron enseguida donde sus amos. Esperemos acá hasta que terminen de almorzar, dije a José intentando conocer su opinión. No, señor, vamos donde ellos. Nos han visto y si nos quedamos aquí, se ofenderán. ¿Por qué? Dicen que un forastero amigo debe de entrar en sus casas a pedir alimentos, hospedaje y ayuda. Si no lo hace no es amigo ni buena persona. Aquí la gente cree que el amigo pide a los amigos para que lo ayuden, y no tiene por qué huir de ellos. Me acordé de las costumbres apunianas que había visto en una ocasión por las pantallas del tiempo, y me di cuenta que los nativos del continente americano aún conservan el eco de varias de ellas, tales como el Servinacuí, el culto al sol, vivir en colectividad y otras. Acepté la sugerencia de José y proseguimos. Cuando llegamos, todos se pusieron de pie para saludarnos. Los forasteros también. Eran Zay, Pedro y su compañera Lynn. Me alegré muchísimo de encontrarlos, pues me había familiarizado con Pedro y Zay. Los extrañaba. Los lugareños nos invitaron a sentarnos. Aceptamos. Me senté entre Zay y 117. Lynn, Pedro al lado de Zay, José encontró entre los pastores 2 amigos y se sentó con ellos. Nos sirvieron una sopa preparada con trigo. Luego nos dieron papa sancochada, choclos y queso. Observé a Zay, Lynn y Pedro, para saber si les gustaba la comida y vi que comían con más ganas que José y yo. Sonreí. Zay comprendió mi pensamiento y me miró, Lynn también rió y Pedro, masticando, dijo. Amigo, tú ya has visto por las pantallas nuestra forma de vivir. Tienes derecho a no creer en ello. Eso es originado por tus células, mas ahora te das cuenta que somos tal como lo has visto. Lynn y Pedro repartían granos de choclo entre los perros.
Zai tenía un cachorro sobre sus rodillas y le daba de comer trocitos de queso. Me sorprendí al ver que los extraños acariciaban con tanta ternura a los perros, cubiertos con toda inmundicia. Lo positivo siempre brilla, amigo. Por su apariencia puede ser feo o bonito, chico o grande, joven o anciano, cosa o ser, limpio o sucio, pero siempre es amigo de los demás, lo cual le da el máximo valor entre los seres, dijo Pedro mirándome. El perro, continuó, el caballo y el delfín, son los únicos animales en la Tierra que aún conservan un eco de la vida armoniosa que tienen los seres en Aku. Ellos necesitan cariño humano porque eso es parte de su vida, explicó Pedro. No le respondí nada. Medité un poco y llegué a la conclusión que esos animales siempre han servido al hombre. Confundido por tantas sorpresas y sin tener la certeza clara de quiénes las originaban, permanecí en silencio. Cuando terminaron de almorzar, Pedro, José y los pastores se fueron a construir el techo de una de las cabañas. Zai, Lin, cargando un perro, y yo fuimos a la nave. Lin presionó un botón de su silla. En la pared, una pantalla empezó a funcionar mostrando una escena que, a mi juicio, correspondía al tiempo de los profetas. Un hombre alto, con barba y cabellos largos, estaba hablando a un grupo de gente que lo escuchaba con respeto. Por la vestidura y carácter de las personas que veía, deduje que se trataba de épocas muy lejanas. Lin interpretó mis pensamientos y sonriendo me dijo. 118. Así es, amigo, esa época es muy remota. El que ves hablando es Zai, cuando vivió como terrícola con el nombre de Moisés. Al instante me acordé de las escenas observadas en la pantalla durante los encuentros pasados. ¿En qué ocasión Moisés pronunció ese discurso? Pregunté a Lin. Zai me miró, sonrió y con una expresión amable dijo. Fue cuando entregué a los hombres las 14 reglas para que las estudiaran y aprendieran de ellas la importancia de la vida colectiva que practicamos en Apu hace ya trillones de años, explicó. Allí organicé una escuela colectiva llamada Esenia, nombre que proviene de las palabras apunianas Esnie, que traducidas al lenguaje terrestre significan más o menos, fuerzas unidas y que luego, con el tiempo, dieron origen a los términos Esenio o Esenia. Ese fue uno de mis intentos de positivar a los hombres al regresar a la Tierra, después de la larga interrupción producida por los fenómenos espaciales que impidieron los viajes intergalácticos durante cientos de miles de años. Mi propósito era guiar a los terrícolas para que volvieran a vivir unidos en una sociedad sin clases ni discriminaciones, sin ociosidad ni dinero, y en paz, como cuando empezaron a vivir en la Tierra. Intenté iniciar entre los hermanos terrestres, el renacimiento de una organización con el trabajo y estudio colectivo, que protegiera a todos los seres por igual, para que logren una armonía perfecta de la vida, tal como la tenían en Aku. Pero mis intentos, con el transcurrir del tiempo, fueron distorsionados por el egoísmo. Al principio se formaron grupos positivos que vivían en colectividad, pero luego cambiaron las reglas legítimas y las orientaron de acuerdo a sus intereses egoístas. Así, poco a poco, se dispersaron en diferentes grupos políticos y religiosos, formando cada uno sus leyes, más negativas que positivas, para la vida y la reproducción. Observa esta comunidad de Senia, me dijo Zai señalando una pantalla. Miré hacia ella y vi una aldea de regular extensión. Niños, mujeres y hombres. Vivían en una armonía tan perfecta como los átomos de una molécula. Me enteré que ejercían el trabajo y el estudio colectivos, 119. No usaban dinero, practicaban el régimen alimenticio vegetariano y protegían la vida de las plantas, animales y personas por igual. Me puse a observar la vida de aquella comunidad, de ideología altruista, que con la unión, estudios y trabajos colectivos, estaba consiguiendo los poderes, para nosotros sobrenaturales, con los cuales corregían fenómenos terrestres y espaciales. Vi su formación, su desarrollo, sus logros, sus poderes y la influencia del egoísmo que penetraba amenazante. Mientras unas generaciones morían y otras surgían, el egoísmo convertía el dinero en una necesidad, se apoderaba de cada persona y distorsionaba la positividad de aquella organización, hasta que la llevó a una vida como la de un ejército terrestre organizado, a la que no podían entrar las personas. Así, eliminaron el matrimonio de su vida social y consecuentemente la reproducción, lo más sagrado para los apunianos. ¿Cómo se llama ese lugar donde los esenios practicaron la vida colectiva? Pregunté a Zai. Ahora se llama Qumran.
Se encuentra cerca de la ciudad de Calía, por la orilla israelí del Mar Muerto, respondió él. Ese es uno de los lugares más positivos de este planeta. En la antigüedad, cuando la Tierra aún formaba parte de Apu, en ese mismo sitio, en aquel entonces llamado Qumran, palabras apunianas que traducidas significan mesa para sabios, los científicos apunianos tuvieron allí sus laboratorios. El apuniano Ra perfeccionó, en ese lugar, la pantalla del tiempo y el uso del Minius. Esta es la razón por la cual los esenios establecieron en Qumran su primera comunidad positiva, después que los hombres olvidaron, bajo la influencia del egoísmo, la forma de vida apuniana, explicó Zai según proseguía detallando sus tentativas de unir a los hombres. En la pantalla aparecían los lugares donde habían ocurrido. El que más me impresionó fue Qumran. Sus ruinas, restos de un trabajo colectivo, están como el genio de todos los tiempos, mutilado por el egoísmo y la agresión, que sediento de unión y fraternidad entre los hombres, mira con sus cuencas vacías hacia el cielo, esperando que, como cuando era niño, alguien descienda del espacio, lo acaricie fraternalmente y le cure sus heridas con 120. Paz, amor, estudio y trabajo colectivo, única forma de vivir viviendo porque garantiza el respeto y la protección a todos los seres por igual. Aquel anciano milenario, cuyas heridas abrigan grutas y lomadas, originó en mí el deseo de visitarlo. Zai interpretó mi pensamiento y mirándome sonriente dijo: Amigo, si deseas sinceramente visitar Qumran, puedes hacerlo, en este instante si quieres. ¿Cómo? Exclamé sorprendido. Es muy fácil, respondió él. Tenemos la nave que nos puede transportar a Qumran en unos minutos, solo falta tu sincera aceptación. Lin sonrió. Comprendí que la sonrisa de Lin estaba inspirada por mi incredulidad y desconfianza hacia ellos, y por eso me incomodé. ¿Quiénes irían conmigo si decidiera viajar? Nosotros dos. Pedro está trabajando con los pastores, respondió Zai. Medité unos instantes. Si algo me sucede, José avisará a mi familia, pensé. Además, Pedro se quedaba con los lugareños. Sentí una especial alegría por poder visitar aquel lugar que tanto me atraía, y sin pensar en nada más, acepté. Vamos amigo. Mi deseo es sincero. No lo olvidaré, dijo Zai. Lin apretó un botón de su chaleco. Al interior de la nave penetró un aire fresco, de aroma agradable. Mi reloj marcaba las 11:30. Un zumbido raro parecido al viento, apenas perceptible, se escuchó por un instante. Luego tuve la sensación de encontrarme sentado en una butaca acondicionada, del todo agradable, y el deseo de permanecer allí para siempre. ¿Qué hora será cuando llegamos a Qumran? Pensé. 121, ya estamos sobre el lugar, dijo Lin sonriente. Miré mi reloj y vi que estaba marcado las 11:40. Usa las pantallas, amigo, me dijo ella señalándome una que estaba funcionando. Utilicé el aparato y vi que el lugar donde nos encontrábamos era tal como lo había visto unos minutos antes de partir. Me asombré al saber que en solo 10 minutos habíamos atravesado un espacio de miles de kilómetros. Lin interpretó mi asombro y enseguida dijo: Sabemos que te ha sorprendido el corto tiempo empleado para efectuar una travesía tan larga. Eso es natural. Debes saber que hemos viajado a la velocidad en la cual tus células no sienten molestias. Si hubiéramos viajado a la velocidad acostumbrada por nosotros, utilizaríamos solo fracciones de segundo, explicó. En ese instante vi que ya nos encontrábamos posados en la superficie del lugar. Me di cuenta que pronto iba a oscurecer y me apresuré a observar los alrededores. Miré en la pantalla y observé que el sitio donde nos encontrábamos era semidesértico. Habíamos aterrizado sobre una lomada desde la cual se divisaban las ruinas de Qumran, una región desértica, y algunos kilómetros más allá había una ciudad con áreas verdes, mar, casas en construcción y varias personas circulando. Salimos de la nave y nos dirigimos hacia las ruinas de Qumran, que distaban unos cientos de metros. Pensé que nuestro vehículo se quedaría solo hasta nuestro regreso, y que si alguna persona malintencionada pasara por el lugar, podría dañarlo. No te preocupes, amigo. Si alguien intentara hacerle daño, la transportaríamos cerca de nosotros mediante la desintegración, y luego de integrarla partiríamos. Una operación de segundos, explicó Zai. ¿Cómo se llama esa ciudad? Pregunté a Lin. 122, Calía.
Estamos en el desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, explicó. Después de visitar las ruinas y algunas grutas cercanas, nos dirigimos hacia un grupo de casas de reciente construcción. ¿Por qué vamos para allá? Pregunté a Zai. Para que te convenzas que no te estamos hipnotizando, respondió en broma. ¿Y cómo nos entenderemos con esa gente que habla un idioma distinto? No te inquietes, amigo. Eso no es problema. Háblales que ellos te entenderán en su idioma y lo que te respondan lo comprenderás en el tuyo. ¿Cómo es eso, Zai? ¿Habrá una máquina que traduce? Máquina no, todo se hace con ayuda de minions y iones positivos. Ellos hacen comprender a los lugareños lo que les hablas y a ti lo que te dirán ellos. Por favor, conversales sin miedo, suplicó. Llegamos al pueblito y entramos en una tienda limpia y bien surtida de cosas. Adentro había un hombre joven, dos mujeres jóvenes y una de edad avanzada con dos niños. Les saludé en mi idioma al entrar. Escuché la respuesta en el dialecto de mi lugar de nacimiento, como si hubiéramos crecido juntos. Nos detuvimos unos minutos y pedimos bebidas. El joven nos sirvió atentamente. Lin empezó a conversar con las mujeres y yo presté atención a la charla, creyendo que escucharía la conversación en un idioma extranjero, pero no sucedió así. No sé realmente en qué lengua estaban hablando, pero mis oídos percibían una plática en mi dialecto natal. Una de las mujeres prendió la luz. Zai pagó el consumo con un billete. Agradecimos por el servicio y salimos. 123. Afuera ya era de noche. En el cielo se veían algunas estrellas y su débil luz nos ayudaba a caminar sin tropiezos. De pronto, en torno a Lin se formó un arco luminoso, idéntico al que había visto alrededor de Pedro cuando nos acompañó a Quispe y a mí. Al entrar a la nave me puse a observar el lugar por la pantalla del tiempo. Zai presionó uno de los botones que se encontraban distribuidos en fila sobre la pechera de su vestimenta, y la nave se elevó verticalmente en el espacio. En el interior, la luz, que se acondicionaba de acuerdo al grado de retina del observador, iluminaba satisfactoriamente. No percibíamos ningún ruido ni movimiento motivado por el vuelo. ¿A qué altura nos encontramos? Pensé en aquel instante. En la pantalla del tiempo apareció la siguiente respuesta. Estamos viajando a una altitud de 200.000 kilómetros. Me sorprendí. 200.000 kilómetros lejos de la Tierra y sentirme tan agradable, me pareció imposible. Proseguí viendo Qumran por la pantalla del tiempo, y comprobé que mediante ella se veían muchos más detalles de la superficie, casas y pueblos, que caminando por el sitio. Nada se escapaba a los lentes de aquel misterioso aparato. Con absoluta nitidez se podría ver las personas dormidas en sus camas, una lagartija acurrucada entre las piedras, un saltamonte sobre la hierba, una hormiga, una mariposa o un avión despegando de cualquier aeropuerto. En cualquier lugar de la superficie terrestre o de otro planeta o galaxia en el universo, se podía contar con absoluta precisión, briznas de hierbas, granitos de arena u otra, desgravitar la nave y sus tripulantes, de mantener a las máquinas desintegradoras e integradoras en alerta permanente y de todas las demás acciones, previstas e imprevistas, que pudieran ser necesarias en cualquier instante. O sea que si es lentito se malograse terminaríamos en el suelo. Interrumpí. Te olvidaste que también se pueden desintegrar e integrar las cosas usando la mente. Sí, reconocí, me había olvidado que este poder lo arregla todo al instante, respondí e hice funcionar una pantalla de tiempo. Pensé en los 124 aparatos que veía alrededor de mí. Al instante, la misteriosa pantalla mostró en la parte anterior de la nave, un instrumento que terminaba en dos faros parecidos a los de un automóvil. Me pregunté de qué se trataba y enseguida en la pantalla apareció la respuesta escrita que decía: este es un aparato que desintegra seres y cosas para evitar que la nave choque con ellos. A continuación apareció la parte posterior de la nave con un instrumento similar al anterior, y la descripción explicaba que este integraba los objetos y cosas desintegradas. ¿Qué tiempo requiere esta operación?, pensé. La fracción de segundo expresada por el número 2 precedido de 27 ceros, apareció como respuesta. Mientras la pantalla satisfacía mi curiosidad mostrándome la función de cada instrumento, me di cuenta que todo era de un material semejante al plástico y que el cuerpo de la nave estaba hecho de una sola pieza, y cualquier parte se podía volver transparente como el vidrio, según el deseo de uno.
Miré a Lynn y descubrí que estaba observando por una de las pantallas, bosques y praderas que formaban paisajes muy atractivos. Me sorprendí por el panorama y pensaba preguntar a Lynn qué lugar era. Es Australia, me respondió antes que yo hablara. Le agradecí y empecé a observar yo también. De pronto me di cuenta que estábamos descendiendo en el callejón de Huaylas, cerca del nevado Miyacocha, de donde habíamos partido unas horas antes. Miré el reloj. Eran las 17 horas y 30 minutos. ¿Cuánto tiempo duró este vuelo? Pensé. En la pantalla apareció la respuesta. 35 minutos. Me sorprendí, porque a mí me pareció que habíamos utilizado mucho menos tiempo. La nave se posó en el mismo sitio donde había estado antes del viaje. Salimos. El sol descendía hacia occidente, anunciando dejar en la oscuridad las quebradas y valles del callejón de Huaylas. Pedro, José y los lugareños, se encontraban sentados alrededor de una hoguera, descansando después de un trabajo acelerado. Los perros corrieron a nuestro encuentro. Avanzamos hacia la hoguera por entre las 125 cabras y ovejas echadas en el suelo para pernoctar. José y los lugareños se pusieron de pie para recibirnos. Pedro permaneció sentado. ¿Te convenciste que no hay trucos ni hipnotismo en lo que estás experimentando? Me preguntó sonriente. Aún no sé quiénes sois, pero lo que experimenté en este viaje es sumamente raro. Me ha gustado. Estoy seguro que los hombres aún no lo pueden efectuar así. Los hombres podrían hacer mucho más que eso si se unieran para estudiar y poner en práctica lo aprendido y así desarrollar los poderes adormecidos. Estás progresando en conocimientos de lo increíble y eso me alegra mucho, añadió. Lin y Zai se quedaron conversando con los campesinos sobre asuntos diferentes, y mientras tanto, José, Pedro y yo cosa cualquiera. Me convencí, de diferentes maneras, que para aquellas máquinas no había secretos en la Tierra ni en el espacio. Durante el viaje desde el callejón de Huaylas hasta Qumran, estuve alterado por muchas sorpresas y no había observado los detalles del manejo de la nave. Mas, de regreso, mis nervios se encontraban tranquilos y me propuse no quitar la vista del manejo, pero a pesar de mi esfuerzo solo pude descubrir que nuestro avioncito tenía las alas contraídas en su interior y se convertía así en un simple cohete. Zai y Lin no hacían ningún movimiento y pensé que los extraños guardaban en secreto todas las maniobras y que yo no descubriría ninguna. Él interpretó mis pensamientos y con expresión respetuosa me dijo: todas nuestras máquinas están sujetas al pensamiento del que las utiliza. De la misma forma guiamos las naves en los viajes intergalácticos, transportes urbanos, máquinas en los talleres, fábricas y las pantallas del tiempo. Observa este aparato, dijo mostrándome una cajita de unos 20 centímetros de largo por 15 de ancho y 10 de espesor. Este mecanismo se encarga de recibir y memorizar nuestras 126 órdenes, de captar iones positivos del espacio y convertirlos en energía impulsora de cualquier cosa. Nos fuimos para ver los techos que habían construido durante mi ausencia. Cuando regresamos agradecí a los extraños por su comportamiento y me despedí de ellos. José hizo lo mismo y nos retiramos. En el camino hacia Huallanca conversé con José sobre mi paseo. Él era la única persona, en aquel entonces, con quien podía hablar de las experiencias que tuve en ese viaje sin que se burlara de ello, y tal vez lo sería por mucho tiempo. Durante los primeros 3 meses del año 1961 tuve varios encuentros con los visitantes. Dedicaba la mayor parte de ellos a observar el ayer, el hoy y algo del mañana de la vida terrestre y espacial, a través de la pantalla del tiempo. Un día me puse a leer mis anotaciones hechas durante cada encuentro. Descubrí que había acumulado varios cientos de horas vividas con los extraños y las seleccioné con la intención de escribir sobre aquello cuando eso fuera posible. En el mes de abril del mismo año, por razones de trabajo, me trasladé de Huallanca a la ciudad de Lima, distante 500 kilómetros, 127. Epílogo. El tiempo seguía su rumbo sumándose en semanas y meses. Mis experiencias con aquellos visitantes se convertían en recuerdos de sucesos insólitos, archivados en páginas de libretitas y cuadernos. No podía hablar de ello con nadie, sin que cayera en el ridículo o se me considerase desequilibrado mental. Ni yo mismo estaba muy seguro de si lo que había visto era obra de los extraterrestres, visiones producidas por el hipnotismo o los adelantos de alguna nación terrestre tecnificada.
Y mientras me esforzaba para descubrir la incógnita de todo aquello, sucedió de pronto un acontecimiento desastroso que hizo modificaciones en mi opinión. El 10 de enero de 1962, antes que se cumpliera un año de mi último encuentro con los apunianos, un aluvión arrasó el pueblo de Ranrairka y originó muerte y destrucción. Me acordé que había visto aquel desastre por la pantalla del tiempo, en las naves de los extraterrestres. Las noticias periodísticas y la radio informaban sobre el suceso. Yo me daba cuenta que todo había ocurrido tal como lo habían mostrado las pantallas, casi un año antes. En el año 1963 ocurrió un acontecimiento inesperado y trágico que conmovió a la humanidad. Fue una copia fiel de lo que yo había visto en la pantalla del tiempo. En el año 1969 el hombre descendía a la superficie lunar, tal como yo había visto en las extrañas naves, casi 10 años antes. Y en 1970 la tragedia sorprendió a la ciudad de Yungay y a sus habitantes. Los sucesos que vi por aquellos aparatos, misteriosos hasta ahora, se cumplían y siguen cumpliéndose con fidelidad a lo visto, como si lo hubiera leído en una fantástica descripción novelesca. Estas 128 realidades o coincidencias, me obligaron a hablar de aquello solo para dejar constancia de lo sucedido, sin pensar en las consecuencias que pudieran derivarse de las opiniones de los lectores y de la ciencia. Todo por los demás. Bitcoin Obi. 129. Apéndice 130. Diccionario de explicaciones Alejandro de Macedonia. Cuando Alejandro invadía los países de Asia y África, deportaba al continente americano, a todos los que se le rebelaban, que él burlonamente llamaba paraíso terrenal. Detalles en el libro de Apu, Un mundo sin dinero. Alifa Apuniano que visita la Tierra desde hace 12.000 años. Él fue quien recibió a Ivanka cuando ésta fue transportada a Apu. Detalles en el libro Apu, Un mundo sin dinero. Editado anteriormente. Apu explosionó en la antigüedad. De esta explosión nacieron el Sol y varias galaxias. Detalles en el libro Apu, Un mundo sin dinero. Colores en Apu, el color de las cosas se adapta al agrado del órgano visual del observador. Detalles en el libro Apu, Un mundo sin dinero. Desgravitación, quitar peso de los objetos y seres en general. Detalles en Apu, Un mundo sin dinero. Iones positivos, partículas que llenan el espacio y el universo. A ellos se deben la química, el movimiento y la vida, según los apunianos. Detalles en el libro Apu, Un mundo sin dinero. 131. Ivanka muchacha terrícola. Nació en Dubrovnik, Yugoslavia, a principios del siglo XX. Abandonada por sus padres, luchó por salvar a sus hermanitos. Su vida y muerte se detallan en el libro Miseria del dinero, tomos 1 y 2. Minius, la mínima partícula del átomo y la primera después de la nada. Los apunianos la utilizan en sus trabajos sobrenaturales descritos en el libro Apu, Un mundo sin dinero, del mismo autor. Editado anteriormente. No lo olvidaré, palabra traducida del idioma apuniano, que se utiliza en vez de gracias. Detallado en Apu, Un mundo sin dinero. Pedro Apuniano, que vivió en la Tierra en la persona de Juana de Arco, Robino Hood y Leonardo da Vinci. Ivanka lo conoció en Dubrovnik, cuando él trabajaba como marino. Luego la llevó a Apu. Detallado en los libros Miseria del dinero, tomos 1 y 2, Apu, Un mundo sin dinero, del mismo autor. Todo por los demás. Saludo apuniano que usan en todos los casos. Despedida, encuentro y otros. Detalles en el libro Apu, Un mundo sin dinero. Trabajo en Apu. La sociedad apuniana tiene muchos trillones de personas. Cada adulto trabaja solo algunas horas diarias, por turnos. El trabajo nunca se interrumpe. Detalles en el libro Apu, Un mundo sin dinero. Vizcacha, roedor del tamaño de una liebre. 132. Zay Apuniano, que vivió en la tierra como terrícola, en las personas de Moisés, Protágoras, Jesús, Carlos Marx, Martín Lutero y otros. Detalles en Apu, Un mundo sin dinero.